Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 14 de septiembre y hoy vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 19, versículos 1 al 15. El título del devocional de hoy es La idolatría conduce a la decadencia y al caos moral. Vamos a empezar aquí en el versículo 1 del capítulo 19. Dice la palabra de Dios así: el levita y su concubina. Y en este pasaje que veremos en el día de hoy y de mañana, veremos algo inconcebible, algo increíble. Israel ha caído tanto que se han alejado de Dios y viven en un caos moral. Dice la palabra de Dios así, empezando en el versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Empezamos como vimos en el pasaje de ayer y anteayer también. No había rey en Israel, no había orden, nadie se sometía a la autoridad humana ni a la autoridad divina. Cada quien hacía como él quería. Dice que hubo un levita, un hombre que tenía que servir a Dios, que tenía que estar en el lugar donde Dios le indicaba, donde Dios le decía, pero andaba buscando su sueño americano, buscando su placer. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Si los levitas obedecían a Dios y le servían, nunca les faltaría nada. Pero al salirse del templo, al alejarse de Dios, andan como forasteros. Dice, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. No hubo un compromiso serio dentro de un pacto matrimonial, sino que este levita tuvo una concubina. Dice la palabra en el versículo 2, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Porque no se ve un compromiso de parte del levita, las cosas no se hacen bien como Dios manda. Esta concubina le es infiel al levita y lo deja, lo abandona y se va a la casa de su padre para vivir ahí. Huye del levita y está 4 meses con su padre. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Ahora esto nos hace acordarnos de lo que hizo Sansón, ¿no? Con su primer mujer que va tras ella. Y aquí en el versículo 3 no sabemos exactamente si este levita va con buenas intenciones o no, pero nos parece que pues quiere hacer las cosas bien ahora, porque dice, la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Ahora veremos lo que pasa en el pasaje de hoy y de mañana, y veremos que tristemente no se respeta a nadie. El levita no respeta a nadie, la concubina no respeta a nadie, el padre de la concubina no tiene temor a Dios, todos andan perdidos. Han caído en la peor decadencia moral. Sigue la palabra en el versículo 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Vemos entonces que estaban esperando a que llegara la levita. Dice, viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y hacen fiesta. Dice en el versículo 5, al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Ahora algo interesante, algo bastante sospechoso, es que el levita vino por su mujer, pero hasta ahorita no aparece la mujer, no aparece la concubina, sino que es una conversación entre los dos hombres, el padre de la mujer y el levita. Y aquí en el pasaje de hoy y de mañana veremos algo tan terrible, tan triste. Veremos el machismo. El machismo, sí, lo dije, el machismo.
Lo vemos aquí en la Biblia y veremos que es algo tan antibíblico, algo que va en contra de todo lo que Dios manda, de todos sus propósitos buenos y perfectos para su creación, para el hombre. Entonces vemos aquí que los hombres son los que hacen fiesta. Dice en el versículo 7, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Entonces, aquí por primera vez aparece la concubina en el versículo 9. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. No hay ninguna mención de cómo este levita se reconcilió con la concubina, cómo le pidió perdón o qué pasó para que estuvieran bien. Pero no sabemos si el levita se la está llevando en contra de su voluntad. No sabemos. Pero siguen aquí los hombres festejando, tomando, alegrándose. Dice en el versículo 10, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Vemos casi como que aquí los asnos vienen más antes que la concubina, que sus bestias son más importantes que su mujer. Y vemos que el padre pues le insistía, quédase, vamos a comer, a beber, y pues tristemente así es el hombre irresponsable. No hace las cosas bien, cae en pecado cuando busca su propio placer y no se hace responsable, no es un líder espiritual, no es un hombre como debe ser. Llegaron a Jebús y llegaron tarde en la noche, ¿por qué? Porque el padre de la concubina seguía diciéndoles no se vayan, no se vayan. Pues veremos en el pasaje de mañana que tiene consecuencias terribles. Vemos en el versículo 11, y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Entonces, en ese momento Jebús, que no era Jerusalén, era tierra de los extranjeros, de los gentiles, no de los israelitas. Entonces aquí dice el levita, pues no me siento seguro, no me siento así muy confiado con esta gente. Vayámonos un poco más, unos 10 kilómetros más, hasta llegar a la tierra de nuestros paisanos. Entonces siguen a Gabá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Ahora, en estos tiempos la hospitalidad era muy importante. No habían hoteles, no había moteles, así que cualquier visitante que venía del extranjero, que venía de afuera, tenía que recibirse con hospitalidad. Pero vemos que tristemente la tribu de Benjamín no reciben a Levita y a su grupo con amor, con hospitalidad. Y veremos en el pasaje de mañana exactamente lo que pasa. Ahora, ¿cuál es el punto de este pasaje? Pues que cuando el pueblo de Dios está alejado de Dios, viven un desorden terrible, un caos moral, una decadencia horrible. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, esas son las consecuencias. Lo que estamos viendo hoy día en el mundo, la desintegración familiar, todas estas cosas, los problemas que vemos a la raíz tienen el pecado humano, el orgullo, la soberbia humana y el hecho de que nos hayamos alejado de Dios. Nuestro deseo de ser autónomos, de ser independientes, de no someternos a Dios. Es que para empezar el día de hoy oremos así: oh Dios, restáuranos, sánanos, purifícanos, levántanos una vez más, oh Dios, y que todo esto empiece con una verdadera
verdadera adoración, un arrepentimiento genuino, que volvamos a ti, oh Dios, que te demos a ti el lugar que te corresponde, que nos sometamos a ti, que nos sujetemos a tu sabiduría, a tu amor, a tu buena y perfecta voluntad, y así nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro mundo será restaurada, restablecida para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, queridos hermanos. Estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga.